17 de noviembre a las 2:30 de la mañana, corriendo para el hospital, corriendo para la clínica por ciertas picaduras en cuanto al cuerpo de mi esposa, en sus piernas, en las manos. Pero qué tremendo que al llegar por urgencias lo primero que nos dicen es: hay que esperar. Pasan como unos 5 o 10 minutos y llega el momento en el que llama a la enfermera y dice: bueno, vengan, siga. Vamos a realizar unos exámenes y vamos a ver qué es lo que pasa. Mi esposa, encontrándose en la semana ya 39 de embarazo, ya llevaba 39 y una semana, y llega el punto donde empiezan a hacer los exámenes y dicen: no, es mejor que vayas directamente a ginecología para que realmente puedan hacer exámenes un poco más profundos. Siendo las 4 o 3 de la mañana, llega el momento donde dicen: bueno, es necesario que se quede. Por las semanas que tiene embarazo es necesario que ella se quede y vamos a seguir realizando exámenes. Llega el momento en el que empiezan nuevamente esas contracciones leves durante su embarazo, empiezan esos pequeños dolores, empiezan esas pequeñas molestias, pero qué tremendo que uno como padre y uno como esposo, ver a su esposa en esos momentos y en esos estados no es de alegría, no es de felicidad, no es algo donde yo diga: oh, qué alegría, qué chévere ver así como le duele eso, que le duela más la barriga, eso, que le duela más, sino que en medio de uno empieza a haber un dolor también y uno dice: ¿qué hago? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo puedo meter mis manos? ¿Cómo puedo traer algo para que sus dolores se calmen, para que su dolor se alivie? Pero qué tremendo es que al pasar las contracciones, al pasar por exámenes, llega un punto donde las enfermeras dicen: esto está difícil, esto todavía se demora, esto no vas a tener el bebé hoy, esto se demora. Por mucho, esto hasta mañana podemos hacer algo. Lo tremendo es que realmente siguen el tema de las contracciones, pero llega el punto donde llaman nuevamente a mi esposa a la máquina de monitores y dicen: no, tú tienes contracciones totalmente leves, no has dilatado, no se ha roto la bolsa, entonces esto está demorado. Y entra una de las enfermeras y dice: aquí vamos a hacer algo, vamos a acelerar el parto, vamos a acelerarlo. En ese momento recordé la palabra que se ha venido trabajando en jóvenes, la palabra que hemos venido estudiando, y es acerca de Rebeca y de Isaac, pero también es acerca de dos hombres, uno llamado Jacob y otro llamado Esaú, que lo encontramos allí en Génesis capítulo 25, donde dice que Rebeca lo que hizo fue consultar a Jehová, porque dice que ella estaba embarazada, pero ella sentía una lucha ya en su vientre y ella dijo: yo voy a consultar a Jehová, ¿qué es esto? Pero qué tremendo y qué sorprendente es encontrarnos con algo que está en el capítulo 27 de Génesis, de ver cómo Dios había hablado en el capítulo 25 y había dado una promesa y había dicho que el mayor le serviría al menor, pero en el capítulo 27 vemos cómo su madre quiso acelerar las cosas, quiso acelerar las palabras de Dios, la promesa que Dios ya había dado, cómo ella la quiso acelerar y cómo ella quiso que esa palabra se cumpliese al escuchar que su padre había llamado a Esaú y le había dicho: ven, tráeme casa, porque realmente que yo estoy a punto de morir y quiero bendecirte, porque era quien, el primogénito, pero ya Dios había dado una palabra y había dicho lo contrario, que el menor iba a tener poder sobre el mayor. ¿Y a qué voy con esto? Que en ese instante solamente pude recordar algo, y fue el pensar que muchas veces nosotros como seres humanos queremos acelerar las cosas. Dios nos ha dado una palabra y nos ha dado una promesa, pero nosotros queremos acelerar para cumplirlas. Y recuerdo que ese día llegó mi esposa
salió de enfermería y llegó y me dice, ya han inducido el parto, ahora debemos esperar. Solamente se vino esa palabra a mi vida: ¿por qué acelerar algo? ¿Por qué no creer y confiar en Dios realmente? Solo recuerdo haber tomado la mano de mi esposa y haberle dicho, ven, siéntate aquí en medio de sus dolores, y solamente poder decirle, vamos a orar. Quiero que oremos. Qué tremendo es que nos sentamos y mientras nos sentamos solo podíamos expresarle al Señor, Señor, perdónanos. Perdónanos si de pronto nosotros queremos acelerar las cosas. Cuando tú dices, espera, todavía no es, espera. Perdónanos, Señor, límpianos, lávanos, Padre. Aquí estamos, reconocemos que te necesitamos, que si de pronto hemos tomado una decisión en el afán, Señor, y hemos dicho, sí, induzcan este parto ya, Señor, te pedimos que nos perdones. Pero oramos para que todo lo que no es tuyo, Señor, para que todo lo que no venga de ti se rompa, se pudra, Señor. Si hay cosas que han inyectado en el cuerpo de mi esposa que son para mal, que no sirven, en el nombre de Jesús, que tú los saques, Señor. Y tan sorprendente que terminamos de orar cuando mi esposa dice, quiero ir al baño. Llega el momento en el que mi esposa sale y dice, llama a la enfermera. Y yo, oh, ¿qué pasó, Dios mío? Llamamos a la enfermera y yo lo que le digo a la enfermera es, mi esposa ha roto fuente. Ellos inmediatamente vienen y miran, pero se dan cuenta que lo que habían insertado para inducir el parto se había salido. En ese momento ellos dijeron, realmente este parto no es para hoy, esto no es para hoy, esto debes irte a descansar y ya está, pero el niño no nace hoy. Y yo solamente decía, Señor, tú tienes la última palabra, Dios, solamente tú sabes cómo haces las cosas. Tan tremendo que al pasar el tiempo llega el punto en el que las enfermeras dicen, tú no has dilatado, tampoco se ha roto la bolsa, no hay nada que hacer, tienes que esperar. Los dolores empezaron más fuertes, las contracciones empezaron más duras y yo solamente podía mirar a mi esposa y decirle, tranquila vida, tranquila. Porque en esos momentos es cuando uno realmente se siente impotente, en esos momentos es cuando uno realmente dice, oh Señor, ¿acá qué hago, Padre? Y solamente nos queda mirar al cielo y decir, Señor, solo pedimos que nos ayudes. Porque recuerda uno allí lo que dice la Escritura, y la mujer dará a luz con dolor. Qué tremendo es esto. De verdad que ver una mujer en esos momentos de contracciones, en esos momentos de dolores, de verdad que no es nada grato. Es algo duro, es algo que duele, es algo que tú también lo sientes. Llega el momento en el que mi esposa dice, no amor, ya me duele mucho más, no, ya no aguanto más, no, ya, no aguantaba estar de pie, no aguantaba estar sentada, no aguantaba estar caminando, ya le dolía mucho más, ya en sus fuerzas ella que, ya nada que hacer. Tan tremendo que dicen, bueno, venga, miramos nuevamente en monitoreos cómo van las contracciones. Y se quedan mirando y dicen, no, es que todavía no es el parto, todavía no, esto todavía se demora. Y nosotros solamente miramos y decíamos, Señor, solo tú tienes la palabra, Dios, solo tú tienes la última respuesta, Padre. Y llega el momento en el que mi esposa dice, bueno, nada, vamos para la habitación, nos mandan para la habitación y llegando a la habitación, mi esposa dice, espera, quiero parar un momento. En ese momento en el cual ella para, es cuando realmente ha roto fuente. Y en ese momento en el que ella rompe fuente, es cuando realmente nos miramos y decimos, oh Dios mío, ahora sí van a ser, Señor. La gente dice, no, pero no es cuando la gente dice, es cuando tú dices y como tú quieres, Dios. Tan tremendo que llega el momento de romper fuente y lo único que quedó fue salir corriendo, coger la camilla, sacar la camilla y decir, bueno, ¿a dónde hay que ir? Tan tremendo que las mismas enfermeras, los mismos doctores miraban sorprendidos diciendo,
Llegó acá sin dilatación, terminó el 17 de noviembre, terminó el 18 de noviembre y sin dilatación, sin romper fuente todavía. El diámetro que tiene que haber en la mujer para que el bebé pueda salir todavía no estaba. Que es sorprendente que en medio de un momento ya estaba totalmente su cuerpo ordenado para poder dar a luz el bebé. ¿A qué voy con esto? A que en ese momento en el que ya ella ha roto fuente, en el que ya su cuerpo está preparado para dar a luz, solamente podemos sonreír y decir: Señor, gracias Padre, gracias, porque aunque las personas dicen que no, es cuando tú dices, Señor, es cuando tú hablas. Qué bueno, Señor, qué bueno, Padre, te pedimos que nos sigas ayudando y nos sigas fortaleciendo. Llega el momento en el que nos vamos para el momento del parto. Cuando llegamos en ese lugar, solamente nos encontramos con algo, y es con varios enfermeros, y ellos se quedan mirando en la forma en la cual yo bajaba esa camilla. Cuando entramos a habitación, lo primero que dicen los enfermeros es: bueno, aquí hay que esperar, hay que mirar que realmente ella esté en parto, hay que mirar que realmente ella tenga las contracciones. Y empiezan ellos a hacer sus procedimientos, a hacer lo que ellos tienen que hacer, ordenar, organizar. Y todo empieza a salir bien. Y llega un momento a otro donde llega una mujer, una enfermera, una médica también, y dice: vengo a colocar la epidural. En ese momento, literalmente, yo como hombre, yo quise salir corriendo de esa habitación de parto. Yo dije: uy, no, yo creo que aquí no voy a aguantar. Empezaron a entrar enfermeros, a salir, a entrar, a salir. Pero las personas que entraban generaban algo en ti, como querer generar ese miedo. Y en ese momento lo único que yo dije fue: Señor, ayúdame, Padre, ayúdame y dame la fuerza para poder estar aquí hasta el final, Señor. Tan sorprendente que fue pasando el tiempo y llega el momento en el que la enfermera que iba a colocar la epidural se queda mirando y dice: bueno, aquí necesito decirles que de 5, una sale mal. Y he colocado 4 y han salido bien. En ese momento solamente pude cerrar mis ojos, mirar a mi esposa, y uno de los enfermeros me dijo: venga, usted, ponga sus manos acá sobre sus hombros y manténgaselos oprimidos hacia abajo y no deje que los levante. Solo recuerdo que me pegué a ella y lo único que dije en esa habitación de parto fue: confiemos en Dios y en el nombre de Jesús todo saldrá bien. Y nos pusimos a orar y nos pusimos a pedirle al Señor: Señor, mete tu mano, Padre, obra, Espíritu Santo, Señor, interviene, Señor, Padre, dale fuerzas a mi esposa, dale fuerzas, dale vigor, Señor, que tú estés en medio de nosotros. Y tan tremendo que terminan de colocar la epidural, todo sale bien, y llegó el momento en el que pasan unas horas y relativamente vamos para el parto. Cuando las enfermeras se dan cuenta, el niño venía bajando prácticamente solo. Él venía haciendo su fuercita, él venía allá haciendo su mayor esfuerzo para poder salir. Tan sorprendente que terminó siendo un parto lleno de la presencia del Señor. Tan hermoso que los mismos enfermeros, las mismas enfermeras, las mismas parteras, ellas se quedaron mirando y ellas se quedaron sorprendidas. Ellas decían: qué tremendo, qué bueno, porque ellos eran conscientes que en medio de nosotros había un ambiente, y no era cualquier ambiente, era la presencia del Espíritu Santo. ¿Y a qué voy con esto? Que qué tremendo que tuve la oportunidad de poder compartir con mi esposa esa etapa del embarazo, pero también pude estar hasta el final de ver mi hijo nacer. Qué tremendo que eso me lleva a pensar simplemente cómo se siente Dios, qué realmente siente Dios cuando habla, cuando exhorta a su pueblo, cuando exhorta a la nación, cuando exhorta a cada uno de nosotros, y nosotros seguimos omitiendo su voz, seguimos tomando en poco sus palabras. ¿Qué sentirá el Señor?
Yo solamente miraba las contracciones de mi esposa y yo diría, uy, Señor, ¿tú cómo sentirás un dolor, Padre, cuando ves que nos hablas y nosotros no obedecemos a lo que tú nos dices, a lo que tú nos hablas, a lo que tú nos muestras? Esto es para pensar realmente y donde podemos examinarnos y decirnos a nosotros mismos, Señor, enséñame a valorar tu palabra, enséñame a valorar cada una de las cosas que tú haces y hablas a mi vida, Señor. Porque a veces somos como Esaú, menospreciamos, despreciamos lo que realmente Dios coloca en nuestras vidas. El ver nacer a mi hijo fue una felicidad, también fue una alegría grata, pero el poder experimentar esto me lleva a pensar que si todos pudiésemos estar en esa etapa final hasta ver nacer nuestro hijo, valoraríamos mucho más lo que realmente una mujer hace por dar a luz. Y esto lo tengo basado en Génesis, en la historia de Isaac, de Rebeca, de Jacob y Esaú. A que no aceleremos las cosas, a que si Dios ha dado una palabra y ha dado una promesa, no aceleremos y no queramos ser mejor que Dios y ayudar. Que no seamos como hizo Rebeca, el pretender ayudarle al Señor, el utilizar una circunstancia para que las promesas que Dios me ha dado se cumplan. Qué bueno que podamos esperar en el Señor en el momento justo a tiempo, porque el Señor no llega ni antes ni después, sino el Señor llega justo a tiempo. Y esto es mi experiencia en el parto. No lo olvides, aprendamos a valorar cada palabra que Dios nos ha dado, pero también aprendamos a humillarnos y a reconocer que a veces nosotros le ocasionamos ese dolor al Señor cuando omitimos su voz y su palabra. Amén. Bendiciones.